definen si incluyen estudiantes o no, pero me alegra muchísimo el interés. Bueno, aquí estoy de vuelta. Hubo un problema eléctrico y me apagó toda la casa, pero ya aparentemente se solucionó. Excelente, qué bueno, bienvenida nuevamente, compañera. Bueno, por lo que al entrar escuché, tuvieron una conversación muy interesante en mi ausencia y qué bueno. Pues Sí, vamos a continuar, ¿les parece? sí, Vamos a seguir colocando aquí. Entonces, habíamos colocado la primera pregunta en la que la estadística puede dar respuesta, que es cuál es la probabilidad de que un paciente esté vivo al año siguiente de haber sido diagnosticado con cáncer. Esa pregunta, como dije, que es una pregunta que de manera normal y terrenal hace la gente, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Cuando ya es un paciente que no tiene otras alternativas terapéuticas, esa decisión del tiempo es una decisión que la aporta la bioestadística. La bioestadística es la que le da esa orientación general al médico. Hay una segunda pregunta que es si existen diferencias entre riesgo de muerte entre hombres y mujeres con COVID-19. Uno de los maestros ahorita hablaba acerca de que todo es COVID, sí. En esta época es así. Pero también en el mismo COVID tenemos que profundizar acerca de qué es lo que tanto nosotros estamos levantando como dato para que no nos pase como en el video, en donde todo mundo, en donde el joven que estaba en el tractor sacaba un montón de datos por todos lados que no sabía que iba a usar. Nosotros de COVID tenemos tantos datos que yo creo que muchos no se pueden imaginar con qué tener para investigar durante 20 años más. Hay bases de datos enormes con un montón de información y no todo se está segregando, no todo se está utilizando. Y de repente lo que nos está pasando con algunos de los elementos que critican en los boletines y algunos de los elementos que la gente se pregunta por qué no está y por qué no hay, es específicamente que nos estamos ahogando con tantos datos que no van hacia ningún lado. Una pregunta que podría responder en la estadística es esa, si existe alguna diferencia entre riesgo de muerte entre hombres y mujeres con COVID. Y la siguiente es, un ejemplo sería la terapia antirretroviral, si la terapia antirretroviral ha mejorado la calidad de vida de personas que viven con VIH. Sería una respuesta apropiada que nos la podría dar la estadística y que perfectamente puede ayudarnos a nosotros en un proceso investigativo, entender que la estadística es la que da respuesta a este tipo de preguntas. Importante, y como había dicho antes, otros ejemplos ustedes pueden estarlo compartiendo en el chat para que así todos puedan visibilizarse en cuanto a este trabajo. La maestra Randy le ha estado mirando el chat y ha estado mirando sus ejemplos y conversando con ustedes al respecto. Vamos a continuar. En el caso de los métodos estadísticos podemos decir que son todas aquellas actividades secuenciales ordenadas que de alguna manera nos ayudan a nosotros, porque los métodos estadísticos es una extensión del método científico con diferentes técnicas. Entonces, en el caso del análisis de datos, requiere tanto de métodos que tengan características descriptivas como métodos inferenciales. Recordando ustedes que precisamente hay dos componentes o dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, que es el conjunto de procedimientos numéricos y gráficos que nos permiten describir un conjunto de datos. En general, ese análisis descriptivo de los datos se lleva a cabo mediante dos cosas, los porcentajes y los valores medios y valores que indican dispersión de los datos, que eso también lo vamos a ver en esta parte en este módulo. Y tenemos la inferencia estadística, que es el conjunto de procedimientos que nos permiten entonces a nosotros concluir acerca de lo que hemos estudiado. Entonces, todo ese proceso de conclusiones, ocurre a partir de esa situación misma que nos genera la estadística descriptiva. Todo eso que comúnmente la gente ve y que nos atribuye a nosotros respecto al
proceso de los datos a modo general no es todo lo que hace la estadística, porque algunas veces se ve solo una parte de lo que la estadística descriptiva nos aporta, no se ve todo. Todo lo que hace la estadística es mucho más que tablas y cuadritos y gráficos. Es todo un conjunto de procedimientos que categorizan, es todo un conjunto de análisis y es inferencia también. Y estos son los elementos que nos ayudan a nosotros a decir y afirmar que es muy útil entonces para el proceso investigativo. En el caso de un estudio estadístico cualquiera, en una investigación cualquiera, hay una serie de pasos que de manera rápida les voy a mencionar porque ya luego en el transcurso de las presentaciones de los días siguientes, y algunos de estos elementos lo va a tocar la maestra Ranil en un momentito, ustedes lo van a ver en detalle, pero lo primero que nosotros hacemos a grosso modo es plantear una hipótesis sobre una población. Ese planteo de hipótesis podría verse en un ejemplo como este. Los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores. Es un ejemplo que yo utilizo mucho para mostrar esto de los pasos del estudio estadístico. Nosotros nos vamos a responder en qué sentido, si realmente es un más número los que fuman que los que no fuman, que se ausentan o no, y vamos a determinar también un tiempo medio. Lo segundo es que nosotros debemos decidir cuáles son los datos para recoger esa investigación. Y eso es en el diseño de experimentos mismos que nosotros podemos lograrlo. En la infografía que nosotros le compartimos a ustedes en la plataforma, ustedes van a encontrar un detalle de todos estos pasos o etapas del método estadístico y que en cada uno de los estudios debe agotarse, y le invitamos a que ustedes pues obviamente lo realicen, lo vean, exploren esa infografía y así van a ampliar lo que les estoy diciendo en este momento. Luego, en esa parte de qué datos voy a recoger, podríamos mirar dos elementos. Primero, las muestras y segundo, las variables. La maestra Ranili le va a hablar a ustedes de manera amplia respecto a esas cosas para que de alguna manera ustedes puedan comprender cómo es tan importante la estadística para hacer el diseño de los estudios de todo tipo. En este solo hemos puesto un ejemplo de un estudio experimental. Y en este ejemplo de la parte de los fumadores podríamos determinar cuáles son los que van a participar en el estudio y también hacer una lista detallada de las variables que nosotros vamos a observar en el mismo. Podríamos también seguir la línea de los pasos con la recogida de los datos, resumir los datos que se obtienen, realizar una inferencia y también hacer la cuantificación de la confianza de la inferencia, que en el último día de clases de este módulo vamos a tratar de acercarlos un poco a ustedes a ese tipo de cuantificación. En el caso, entonces, de la estadística, como ustedes pueden ver, no es menos que la aplicación misma del método científico, porque se plantea una hipótesis igualito que en el método científico, se diseña el proceso experimental o el estudio en sí, la investigación, se recogen los datos y se analizan y con eso se obtienen conclusiones. ¿Cuáles entonces son las aplicaciones de la estadística? A modo general, nosotros en nuestro estudio podemos obtener una muestra de la población. Y ahí tenemos el ejemplo de cómo nosotros estimar la proporción de mujeres con infección por el virus del papiloma humano y cómo nosotros podíamos hacer una selección aleatoria de esa muestra. Ese cálculo del tamaño de la muestra nos lo permiten los métodos estadísticos. La segunda es el resumen de los datos, tanto de manera numérica con las tablas de frecuencia como de manera gráfica, y eso en las siguientes clases lo vamos a estar viendo. No es lo mismo nosotros redactar 3 páginas llenas de información que nosotros dentro de toda esa redacción también colocar estas formas visuales que hacen que la gente, además de interesarse, pueda entender con una simple mirada qué es lo que nosotros hemos hallado en nuestra investigación. Y por lo tanto, nosotros tener dominio de la estadística y de lo que es el resumen de datos es lo que favorece a que nosotros podamos tener
una mejor visibilidad y que la gente pueda apreciar lo que nosotros investigamos, nuestros resultados de una mejor manera. Lo siguiente es que en el resumen mismo de los datos hay distintas maneras de hacerlo. Ustedes vieron en el anterior que había una información en una tabla y también, vuelvo atrás, en un diagrama de sectores o de pastel, como le llaman, pero también hay otros gráficos que dependiendo del tipo de datos nos favorecen más para nosotros mostrar nuestros hallazgos de investigación y vamos a tratar y más adelante de hacerles que ustedes visualicen cuáles son los más apropiados a utilizar dependiendo del tipo de investigación que pretendan realizar. Lo tercero es hacer inferencias. Y recuerden que les había mencionado que hay una estadística descriptiva y una inferencial. A partir de toda la información que nos proporciona la muestra que hemos escogido o la población completa, en el caso de que se utilice, nosotros podemos decir qué es lo que sucede y eso llevarlo a que represente la población general. Esa inferencia a partir de la información proporcional puede ayudarnos a nosotros a realizar el contraste con la hipótesis y nos ayuda a nosotros a determinar si realmente lo que estamos haciendo o lo que hemos investigado o que lo que nosotros pensábamos que era la ocurrencia del fenómeno o la explicación del fenómeno es lo que es. ¿Hay alguna pregunta o comentario en esta parte que he dicho? Sí, sí, está el maestro Francisco Paulino con la mano levantada Sí, y Jenny Hill. por favor. El maestro Francisco. El maestro Francisco. Bueno, como él, No, Jenny. disculpe, fue que la tenía levantada de ahorita y no la bajé. Ok. Disculpe. Ah, de acuerdo. Pues entonces le damos la participación a la doctora Jenny Hill. Bien, maestra, me ha llamado un poco la atención esto de la estadística descriptiva y la inferencial. Entonces me pregunto, ¿cada una la voy a usar en un tipo de estudio determinado o puedo utilizar estos dos tipos de estadística en un mismo estudio? Bueno, realmente no son dos tipos de estadísticas, son como cuando vemos un águila, las dos alas de ella van juntas. Lo que pasa es que una antecede a la otra, una parte antecede a la otra. La podemos ver no como dos tipos, sino como dos partes de una misma. O sea que siempre vamos a estar utilizando la primera parte, que es la parte descriptiva, y luego vamos a inferir. No podemos inferir sin describir, aunque sí podemos describir, obviamente sin inferir, porque es lo primero siempre. Ranili, si quieres agregar algo más a esto que he dicho. Sí, que siempre iniciamos con la descriptiva. Luego la descriptiva no puede abrir paso para hacer inferencia. Así es. Contestada su pregunta, doctora. Totalmente, gracias. ¿Hay alguna otra comentario o pregunta? Bueno, en el chat tenemos, Pablo comentó, lo que no se mide no se puede mejorar. Cuando hacemos conteos objetivos, asimismo podemos obtener datos objetivos y llegar a conclusiones e idealizaciones certeras, y de eso se trata la aplicación de la estadística. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces también dice Laura Cuevas, en un país donde no hay controles y en el área de alimentos, ¿cuál será el nivel de inocuidad y calidad de los productos lácteos? Para eso yo recomiendo un estudio. Hay que hacer un instrumento, visitar unas cuantas empresas que trabajan con productos lácteos y observar cómo ellos elaboran todo lo que es la estructura que ellos tienen para realizar, y luego podríamos determinar si tienen inocuidad o no. También podemos ver las normas, que sí hay una parte en el ministerio que trata sobre las normas de alimentos. Ya si no lo hacen o no, pues no sé, pero sí están. O sea que sí se vigila la inocuidad de los alimentos. De hecho, le comento y le comparto que en la maestría de salud pública, cuando la hice, mi tema fue sobre, bueno, el tema es ventas callejeras en países subdesarrollados. Eso fue lo que hice. Fue un tipo de revisión bibliográfica
Y ahí vi todo la documentación que tienen en el país sobre ese tema y otros países también de la región, de las Américas, y sí se hacen esos controles, sí hay supervisores y todo eso. ¿Alguna otra cosa? Ah, bueno, dice Ramona, que debo tener en cuenta para inferir en un estudio, ya que entiendo puede describir y no inferir. Bueno, lo que pasa es que un estudio descriptivo, según los resultados, si te dan unos resultados que no tienen una conclusión exacta, te dicen, por ejemplo, que hay una asociación entre entre lo que tú estás investigando y el resultado. Por ejemplo, este es un estudio sobre la microcefalia, que me recuerdo de Jenny, que trabajó mucho en eso, que es en epidemiología. Si la microcefalia estaba relacionada a las mujeres embarazadas que tuvieron Zika, pues de los resultados dijo que sí hay una relación, pero no se pudo comprobar si exactamente la microcefalia que tenían los niños que nacieron en ese momento del brote de Zika guardaba relación a esa situación, a esa pandemia, a esa epidemia. Entonces, sí se podría hacer una inferencia estadística. Ese estudio abre paso a que se hagan otros estudios más profundos sobre eso, quizá con una población más amplia o en otro contexto donde ya no la epidemia, en ese caso, como ahora que no tenemos brotes de Zika. Entonces ahí entra lo que sería una inferencia estadística y se harían otros estudios quizás más amplios sobre el tema. Entonces ahí se infiere sobre otros estudios que ya dieron unos resultados previos. Ahí es cuando se hace la inferencia. No Excelente. sé si la maestra quiere decir algo más. Gracias. No, por mi parte me parece bien. No sé si alguien más quiere opinar o preguntar al respecto. Continuamos entonces. Entonces, en la última aplicación son muchas, pero hemos extraído las que más son convenientes para el área de investigación. Obtener un modelo sencillo que represente un conjunto de datos. Definitivamente, uno de los nortes de un proceso de investigación es que se explique el fenómeno que era objeto del estudio. Si nosotros no podemos hacer esa explicación, no hemos hecho nada. Una investigación que al final se quede con las personas, cuando a mí me corresponde hacer evaluación de tesis, yo siempre insisto en la parte de que uno mira cómo el área de resultados, y eso varios maestros que están aquí, que son y están en la parte de tesis, nos hemos encontrado con un montón de personas, tanto de grado como de cualquier posgrado, que llenan la sesión de resultados, que uno no sabe ni cuántas tablas, gráficos de todo tipo, multicolor, tridimensional, bonito, chulerías, como le digo yo. Pero cuando uno se va a la explicación de esas tablas, de esos gráficos, son dos líneas que no dicen nada respecto a la condición de esos datos, ni a qué es lo que está representando ese conjunto de datos que están colocados ahí. Y cuando nos vamos a la parte de discusión y de conclusiones, se queda todo en una página y dentro de esa página son 3 líneas. Entonces, realmente eso no es aplicar la estadística. Nosotros vemos como un montón de investigaciones, repito, se vuelven un montón de gráficas y tablas y por todos lados, pero entonces la parte de inferencia queda pobre, que es todo eso, relacionarlo, mirar todas las variables, mirar todos los objetivos y con eso entonces conseguir que ese conjunto de datos que hemos representado, como muy bien dijo la maestra Ranile al inicio, hablen. Jenny Hill también mencionó lo mismo, los datos hay que hacerlos hablar. Y eso es entonces lo que nosotros podemos conseguir en la parte de la inferencia. Me gustaría a modo general saber si de todo lo que hemos conversado en este tiempo tienen algunas preguntas, a horas abiertas, a pesar de que
hemos permitido para que se pueda responder de mejor manera, que ustedes vayan interviniendo. Si hay alguna otra cosa que quisieran preguntar o saber respecto a lo que me ha tocado trabajar, si no, para que entonces hagamos un receso de 5 minutos para que se estiren, se levanten, abran los brazos, se muevan, beban agua, vayan al baño. 5 minutos nada más. Yo no sé cómo se va a dar para hacer tanta cosa, pero yo digo que son 5. Y entonces al regresar estaría la maestra Ranili ya con la parte que nos hemos dividido que a ella le corresponde. Quisiera saber si hay preguntas antes de los 5 minutos de receso. Aparentemente no, por lo que podemos darle el receso y regresar en 5 minutos. Estamos mal de tiempo. Sí. Así O sea, no que es mal, sino que queríamos adelantar una parte, o la vamos a adelantar lo que podamos sobre las variables, porque también queremos en otras clases hablar de indicadores y son temas como un poco amplios. Y lo vamos a adelantar la presentación, aunque la continuemos el próximo miércoles sería, si no nos da el sí, tiempo de aquí a las 12. Y entonces, los ejercicios, bueno, pues van a depender de lo que avancemos. perfecto. Ujú. Entonces, según mi reloj son las 11:12. A las Ajá, 11:17, que son los 5 minutos, estaría la sí. maestra Ranili iniciando para que aprovechemos estos 45 minutos que nos quedan de clase. Ajá. Dame el paso para yo compartirlo de la pantalla. Así mismo, así que pueden levantarse, vayan a tomar su pequeño receso y Ujú. entonces nos agregamos inmediatamente en 5 minutos. Le voy a pasar mientras el mando a la maestra Ranili. Pueden ir. Listo, Ranili. Ahí se ve, ¿verdad? Olga. Está en eso. Ah, ok. Dice la combinación de colores se cambió a base. Bueno, me cambió de que los colores. Perfecto. Sí, ya se Pues está sí, proyectando, sí. sí, como son 39 diapositivas, pero vamos a adelantar todo lo que podamos para Perfecto, entonces poder dejar aparte de la práctica. Ahí está. perfecto. Perfecto. Ujú. Yo también me voy a parar un momento para ir a tomar agua. Y- Claro. Acuérdate que yo soy como un cronómetro. Ah, no, claro. Bueno, ya yo estoy a 3 minutos. Dale, dale.
Aquí estoy. Entonces, para grabar tengo que grabar yo, ¿verdad? Está grabando Hola. todavía. Luego yo voy a Ok. editar, así que no va a haber problema. Ah, perfecto. Sí, no, para saber, porque tú te imaginas que después hayamos dado la presentación y no grabamos. Ay, ay, ay. La verdad es que me ha gustado muy, muy pendiente y todo muy atento. Sí, a mí también. Creo que tal y como nos habían avisado, ustedes son un grupo excelente. Sí. Y maestra Jape, Dígame, Jenny. sí, es la persona para comentarle algo. Es algo de manera personal. Luego que usted fue fue mi jurada de tesis en la maestría. Yo Ujú. recuerdo que en Matilde me comentó, Matilde Peguero, que Ajá. usted le había dicho que yo tenía un poco de madera para la investigación. Realmente nunca le había prestado atención a eso, pero claro, yo hice mi tesis sola, aprendí mucho durante el proceso. Y luego de los años, entonces yo dije, pero ¿qué tal si yo hago caso a ese comentario que hizo la jurado? Y entonces empecé a motivarme, a involucrarme en proyectos. Recuerdo que en mi segundo proyecto, el encargado me comentó que yo redactaba buenos informes, que era muy responsable levantando los datos y la calidad de los datos. Y así seguí involucrándome y me ha pasado tanto con usted como con Matilde, que sugerencias que han hecho, comentarios acerca de algo que yo ni siquiera sabía que yo hacía bien, me han ayudado profesionalmente enormemente. Y usted es una de las responsables que yo me involucrara en el área de la investigación. Ay, pero qué fabuloso es escuchar eso. De verdad que uno trata, ¿verdad?, de ver. Yo, bueno, ustedes han visto aquí abiertamente, porque Ranil y yo somos así en lo que estamos en ya debemos ya debemos empezar, pero abiertamente uno va identificando porque uno mismo también tuvo la oportunidad de que muchas personas, una de ellas fue precisamente la maestra Matilde Peguero, fue una de mis primeras docentes en estas cosas, pudiera identificar esas capacidades en uno y de verdad que me siento muy bien de escuchar que aquello que se le dijo cuando yo estuve en calidad de jurado de su tesis, realmente pudo ponerlo en ejercicio, en aplicación y que está viendo los frutos de ese interés que tenía realmente en esto. Así que y le felicito enormemente y me siento muy bien de haber expresado lo que vi en ese momento ya hace bastante tiempo. Hace unos 3 años de eso. Y mire qué bien. Así que qué bueno. Bueno, Gracias, gracias. Y yo sé que así hay varios compañeros. Creo que todos los que pasan por las manos suyas, Matilde, la compañera Raimiris y muchos compañeros que son excelentes y más que todo que están en nuestra universidad autónoma. bueno, pues nos alegramos a la maestra. Sí, hay que motivar a la gente, a los que están alrededor de uno. Y muchas veces uno tiene los talentos y nadie se lo dice y uno no se da cuenta, pero están ahí. Así que siempre es bueno que alguien lo motive a uno. Así Eh, es. pues si quieren, empezamos. Creo que deben entonces, para aprovechar los minutos que quedan, yo voy a estar, como lo estuvo Ranily antes en el chat, respondiendo a cualquier pregunta o situación que necesiten. Adelante, maestra. Una pregunta antes de empezar. En la clase es hasta las 12, pero importa si duramos unos minutos más o porque la presentación, si no la terminamos esta, porque son 39 diapositivas, creo que sí da tiempo. Luego para pasar a los ejercicios, explicarlos rápidamente. Bueno, inicio. Estadística descriptiva. Aquí tenemos un objetivo general de la presentación, que es describir los tipos de datos e introducir los métodos para llevar a cabo un estudio descriptivo. Los objetivos específicos
Distinguir entre variables categóricas o cualitativas y variables cuantitativas. Describir numérica y gráficamente una variable categórica o cualitativa. Describir numérica y gráficamente una variable cuantitativa. El papel de la estadística en los estudios en salud consiste en observar y comparar grupos de sujetos, en lugar de estudiar a cada sujeto individualmente. Sí. La información sobre una variable determinada se recoge en las siguientes dos razones. Hay una variable de interés, que es la variable que da la respuesta o variable independiente. Es la variable de interés, es la variable cuyo centro de atención ocurre, es donde estamos interesados en comprender. Recuerden que nadie estudia de lo que no le llama la atención. Siempre cuando alguien se motiva para hacer una investigación es porque está observando algún fenómeno, evento, situación que está ocurriendo a su alrededor, le llama la atención y quiere saber por qué ocurre. Pues esa es nuestra variable de interés. La variable de exposición es la variable independiente o explicativa, que puede ser la variable o que es la variable que puede influir en la ocurrencia de la variable de interés. La variable de exposición, como dice esa definición, es por lo cual creemos que está ocurriendo ese evento, ese fenómeno de interés, que sería nuestra variable de interés. Distinción entre entonces una variable de interés y una variable de exposición. Pues para eso tenemos dos ejemplos aquí. El primero dice, un estudio de corte para determinar el efecto del consumo de tabaco durante el embarazo. Tiene el bajo peso, o sea que si el bajo peso del niño al nacer ocurre por el consumo de tabaco de la madre durante el embarazo. Entonces dice, la variable de interés, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos observando? Pues estamos viendo, están naciendo niños con bajo peso y queremos saber si se debe al consumo de tabaco de la madre durante el embarazo. Pues la variable de interés es bajo peso al nacer. Si estamos haciendo un estudio de corte, vamos a coger toda la mujer embarazada y vamos a ver a la hora de dar a luz si el niño nació con bajo peso, ¿sí o no? Variable de exposición son todas las todas las madres embarazadas si fumaron, ¿sí o no? Luego tenemos el otro ejemplo, ensayo clínico aleatorizado para determinar la eficiencia de un nuevo tratamiento en la hipertensión. La variable de interés es la presión arterial sistólica. La variable de exposición es el tratamiento actual y nuevo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende lo que es la variable de exposición y la variable de interés? Aparentemente sí. Muy claro. Perfecto. Entonces, existen dos tipos de variables en función de su escala de medida, que son las variables categóricas o cualitativas y las variables cuantitativas o numéricas. Los tipos de variables. Las variables categóricas o cualitativas son no susceptibles a ser medidas numéricamente. Estas a su vez se dividen en ordinales, nominales y binarias o dicotómicas. Las variables ordinales son las categóricas de las variables que son susceptibles de ser ordenadas de manera lógica, siguiendo un orden ascendente o descendente. Por ejemplo, tenemos la clase social, que puede ser baja, media o alta, el consumo de tabaco,
que no fuma, si fuma de 1 a 5, de 6 a 20 o mayor de 20 cigarrillos al día. Eso lleva un orden. Nominales son las variables categóricas o cualitativas que no siguen ningún orden natural, como el estado civil. Aquí en este ejemplo desglosa soltero, casado, viudo, divorciado, aunque actualmente hace un buen tiempo que solamente se divide en dos, pero bueno, en este momento todavía estaba así. Actualmente di que solamente soltero o casado. El grupo sanguíneo, que puede ser A, B, AB o O, eso no requiere ningún orden. Eso significa que tener tipo de sangre A no está por encima que tener sangre O. Por ejemplo, el mismo estado civil no es una categoría más alta o no ser soltero que casado o divorciado. Perdón, Ranili, Ajá. hay alguien que está pidiendo para entrar. Como tú tienes el host, mira a ver si te aparece porque yo no puedo. Ok. Déjame hacer la presentación. Pues la verdad es que no. No se ve ahí. Dos personas. Sí, dice que sí. Entonces, admitir a todos. Pues le estoy dando a admitir. Se están uniendo. Entonces, continuamos. Bueno, estábamos hablando de las variables categóricas o cualitativas. Luego existen las binarias. Es que déjame ver. Se me ha frizado la pantalla y no me quiere. Bueno, estábamos hablando de las binarias. Maestra, usted puede intentar parando de compartir y volviendo a compartir. A veces se arregla Sí, así. sácala y vuelve a entrarla a ver, Ok. porque eso pasó seguramente cuando saliste a activar a las chicas. Ajá, sí. Bueno, ahora se está moviendo. Bueno, sí, ya. Gracias. Entonces, para concluir lo que son las variables categóricas o cualitativas, que es la nacionalidad. Por ejemplo, una nacionalidad no está por encima de la otra. Ser español no está por encima de ser mexicano, peruano, dominicano, haitiano. Ese simplemente es su nacionalidad. Y las binarias o dicotómicas, pues son las variables categóricas que solo toman dos valores. Por ejemplo, el sexo, porque solamente si es hombre o mujer. Ya eso del género es otra cosa. La gente se siente ser, pero sexo es hombre o mujer. Estado vital, si está vivo o muerto. La infección por VIH, está positivo o negativo, aunque hay resultados dudosos, pero eso ya pasaría algo que dificultó la parte de la muestra en el laboratorio y por eso quedaría dudoso, pero está positivo o negativo. Tenemos las variables cuantitativas o numéricas, que son variables susceptibles de ser medidas numéricamente. Variables que resultan de realizar mediciones o conteo. Se dividen a su vez en discretas y continuas. Las variables discretas son variables que únicamente pueden tomar un número limitado de valores, normalmente de números enteros. Por ejemplo, el número de partos, porque nadie tiene 2.5 partos, tiene 2, 1 o 0 no tiene. Número de hijos, número de visitas al médico, números enteros, discretas. Y las continuas son variables medidas en una escala continua. O sea, que sí pueden tener valores decimales, como el peso, la altura, la presión arterial. Luego tenemos la estadística descriptiva. Es un conjunto de procedimientos que permiten resumir mediante métodos numéricos y gráficos un conjunto de datos. El análisis descriptivo de un conjunto de datos tiene un doble objetivo.
que es controlar la calidad de los datos, detectar posibles errores de los datos y describir las variables a estudio. El análisis descriptivo depende de dos tipos de variables, que ya le dijimos, son de las variables categóricas o cualitativas y numéricas o continuas. El análisis descriptivo de las variables categóricas o cualitativas se pueden saber cuando son numéricos, se pueden representar en tablas de frecuencias, y cuando es gráfico, en diagramas de barras o diagrama de sectores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo del tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, cómo la vamos a representar los datos. Las tablas de frecuencia. Este es un ejemplo de una tabla de frecuencia muy sencilla, números y porcentajes de individuos en cada categoría de la variable. Tabla, es una tabla que habla sobre los métodos de nacimiento de 600 bebés nacidos en un hospital. Aquí la variable que tenemos, el método de nacimiento, el número de nacimientos y los resultados en porcentaje. Dice que debe llevar un enunciado que las explique totalmente sin necesidad de recurrir al total de los datos. Debe indicar los totales de cada una de las columnas numéricas. Debe indicar claramente las unidades de medida. Mírenlo acá, me dice porcentaje. Los datos de una misma columna deben venir expresados con igual número de decimales. ¿Lo ven correctamente? No podemos poner 79.70 y después 10.8. Todos tienen un decimal después del punto. Así debe ser. Ranily, alguien más está escribiendo en WhatsApp que quiere entrar, que tuvo problemas y se le salió la conexión. Perfecto, pues lo vemos enseguida. Aquí. Bueno, ya le di a admitir. Entendemos los fallos que hay, pero es difícil, así está saliendo en blando, pero estamos en República Dominicana y no tenemos la excelente conexión que todos desearíamos. Continuamos. Déjame ver algo. Yo tengo una pregunta, maestra, disculpe. Sí, claro. Aunque el número me dé punto cero, como por ejemplo el 100, ¿debo ponerlo? ¿O lo puedo eliminar si dan todo hasta la décima? Sí, como recomienda aquí en la presentación, lo ideal es que si le puso un decimal a alguna cantidad, se lo ponga a todos. Ahora, si lo quiere dejar en 100 solamente, debe dejarlo entonces a todos sin decimal. En vez, por ejemplo, de decir 79.7, podría decir 80. Porque como se redondea, como dijo la maestra Olga, después de 5, y por debajo de 5, pues se queda el número igual. Pero debe tener un orden. No podemos dejar un número con decimal y a otro no. Bien. El maestro no me dijo si contesté su pregunta. Sí, la contestó. Perfecto, pues continuamos. Entonces continuamos aquí con los análisis descriptivos de variables categóricas, el diagrama de sectores. Es un círculo en el que cada categoría de la variable se le asigna un sector del área proporcional a su frecuencia absoluta o relativa del porcentaje. El ejemplo que tenemos aquí es una figura donde dice gráfico de sectores, muestra el método de nacimiento de los 600 niños nacidos en un hospital. Pues
ahí está el porcentaje, el número de nacimientos que nacieron por parto normal, el 79%, cesárea el 10%, el force 11%. Ahí. Hay muchas formas de seleccionarlo. Muchas veces no necesariamente tenemos que poner el número y el porcentaje dentro de los recuadros, sino que solo podemos describir fuera en el análisis, simplemente poner la imagen. Ya eso es gustos y preferencias de cada quien. Lo que sí es que para seleccionar este tipo de gráfico de sectores, nuestros resultados tienen que dar un 100%. Por eso se utiliza solamente en esta parte. El diagrama de barras es un gráfico en el que las categorías de las variables se representan sobre el eje horizontal y sus frecuencias o equivalentes porcentajes sobre el eje vertical. Aquí tenemos el diagrama de barra que muestra el método de nacimiento de los 600 niños nacidos en un hospital. Aquí vemos los números de nacimiento en el eje vertical y el tipo de nacimiento, si fue normal, force o cesárea, en el eje horizontal. El diagrama de barra, aquí tenemos una serie de aspectos claves, pues este tiene que ser utilizado para representar gráficamente variables categóricas o cualitativas. Cada barra representa una categoría y la altura de la barra es igual a su frecuencia absoluta o relativa en porcentaje. Todas las barras tienen la misma amplitud, que están igualmente espaciadas. Debe haber un espacio entre cada barra para enfatizar que se trata de una variable categórica. Si la variable es categórica nominal, la posición de cada categoría en el eje horizontal es arbitraria. El eje vertical debe comenzar en 0. Son datos muy simples, que muy bien sabidos por todos, pero hay que tenerlos en cuenta porque se nos puede ir en cualquier momento quizá algún detalle. Luego pasamos al análisis descriptivo de variables cuantitativas. Pues las variables cuantitativas se representan las que son numéricas. Tenemos la medida de tendencia central o localización, que es el valor alrededor de donde se encuentran los datos. La medida de tendencia central, pues es la media, mediana y moda. La medida de dispersión, que es la medida que indica qué tan dispersos o agrupados se encuentran los datos. Está el rango, la desviación estándar y el rango intercuantílico. Y gráficamente la podemos representar por histogramas o diagramas de cajas. Pues la medida de tendencia central, la media, que representa el promedio de las observaciones, es decir, la suma de las observaciones divididas entre el total de observaciones. Pues tenemos un ejemplo aquí, donde supongamos que los pesos en kilogramos de 5 estudiantes, ahí sale máster de salud pública, pero podría ser de 5 estudiantes del diplomado de investigación en ciencia de la salud. Tenemos la medida de 5 estudiantes. Uno tiene 53.5 kilogramos. El otro tiene 65.0, 74.2, 55.6 y 51.2 kilogramos. ¿Cuál sería el peso promedio? Pues simple. Sumamos todo ese peso, es la cantidad de kilogramos que tiene cada uno de los 5 estudiantes,
Como los estudiantes fueron solamente la medida de 5 que tomamos, la dividimos entre 5, esa sumatoria. Entonces podemos decir que el promedio de los estudiantes del diplomado de investigación en ciencias de la salud es de 59.9 kilogramos. El promedio de peso. ¿Se entiende esta parte? Perfecto. Luego tenemos la siguiente medida de tendencia central, la mediana, que es el valor que divide la distribución de dos partes iguales, de forma que hay el mismo número de observaciones por debajo y por encima, o sea, lo divide en dos, un 50 y un 50. Tenemos un ejemplo de esto, cuando la mediana es impar. Si observamos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor central. Por ejemplo, en el caso anterior, si en vez de tomar el promedio, estamos viendo la mediana de peso de los 5 estudiantes, vemos que la medida del tercero, que queda en el centro, es la mediana de estudiantes. Entonces podríamos decir que el 50% de los estudiantes del diplomado de investigación científica en ciencias de la salud tiene 55.6 kilogramos de peso. Maestra. ¿Se entiende? Sí. Lo importante de la estadística es saber qué me está diciendo este resultado, estos datos, como lo recalcamos en la presentación de la maestra Olga. Porque Anili, ¿sí? La maestra María Olga tiene una pregunta. Ah, sí, por supuesto. Sí, disculpe, era respecto a la media. Por ejemplo, valores aberrantes se toman en cuenta, o sea, valores que salen de lo que es la media de los datos. Igual se promedian, porque por ejemplo en el laboratorio clínico, si yo voy a sacar una media, yo tengo que pasar un filtro y sacar los aberrantes. Aquí no. No, exacto. Mire, es una excelente pregunta, maestra. De la medida de tendencia central, cuando tenemos datos así muy dispersos, lo que está recomendado es la mediana, no la media. Yeah. La mediana con su equivalente de medida de dispersión, que es el rango. Si tenemos, por ejemplo, en un estudio que estamos trabajando con niños, adultos y ancianos, no debemos promediar, sino utilizar la mediana. Okay, gracias, maestra. Ahora, si es un grupo afine, sí podemos utilizar el promedio, la media, con su equivalente que es la desviación estándar de la medida de dispersión. Es una excelente pregunta. De hecho, más adelante creo que eso lo va a decir la presentación. Ok, muchas gracias. Muy bien. A la orden. Sí, eso es sumamente importante. Por eso es que estos cursos son sumamente valiosos, porque tenemos la información, pero si uno no sabe qué es lo que realmente quiere y cuál es el método estadístico que debemos aplicar, que sería lo ideal para tener datos más certeros, estaríamos perdidos. Aunque tengamos las herramientas estadísticas, pues no la vamos a usar apropiadamente. Excelente, maestra. Gracias por la pregunta. Luego aquí tenemos otro ejemplo cuando son datos par. Recuérdense que el ejemplo anterior sobre la mediana era sobre datos impares, donde cuando son impares tomamos el del centro y ese nos representa el 50%. Ahora, cuando son par, el valor que divide la distribución de dos partes iguales de forma que hay el mismo número de observaciones por debajo y por encima. Cuando son par, si observamos los datos de menor a mayor, la mediana se calcula como la media de las dos valores centrales. En el mismo ejemplo, de 6 estudiantes, aquí agregamos uno, teníamos 5, ahora agregamos otro,
son 6 estudiantes, tenemos la medida de peso de kilogramos, lo que hacemos es que tomamos los dos valores del centro, lo sumamos y lo dividimos en 2. Y esos son cuando son datos pares. La mediana la calculamos así. Tomamos lo del centro y lo dividimos en 2. Algo importante es, si observan en el ejemplo, los datos están ordenados de menor a mayor peso. ¿Lo ven? Si tenemos en un ejercicio unos datos que no están ordenados así, de menor a mayor, debemos organizarlo primero. Y luego sumamos y dividimos. Luego aquí entramos a la moda. La moda, pues es el valor que ocurre con más frecuencia. Una distribución puede tener más de una moda o no tener moda. Un ejemplo que tenemos aquí es calcular la moda de los siguientes edades correspondientes a 10 alumnos. Tenemos que uno tiene 28, otro 30, 31, 29, 30, 32, 31, 30, 29, 27. Pues como vemos acá, hay 3 alumnos que tienen 30 años. Es la moda. ¿Lo ven claramente? Así es. Sí, maestra. Entonces aquí entramos en las propiedades de la media, la mediana y la moda. La media es sensible a los valores extremos. La mediana y la moda no. Por eso esta parte contesta la pregunta anterior. La moda es muy sensible a pequeños cambios en los datos. La mediana y la moda pueden determinarse gráficamente. Si la distribución de los datos es simétrica, la media, la mediana y la moda son iguales. Si la distribución de los datos es asimétrica, que no es igual, entonces puede haber asimetría a la derecha, que significa que la media es mayor que la mediana, o asimetría a la izquierda, que la media es menor que la mediana. ¿Lo ven en el grafiquito aquí que tenemos? Luego pasamos a las medidas de dispersión. Tenemos el rango. Pues la medida de dispersión más simple y de mayor valor intuitivo. Se define como la diferencia entre el mayor y el menor valor, el rango. Pues después que tenemos los datos organizados de menor a mayor, el menor número y el mayor es el rango. En este caso, ahí se restan. En este ejemplo, ¿lo ven? Primero lo organizaron. El mayor rango es 190.1 y el menor 155.3. Y es igual a 34.8 centímetros. Se expresa en las mismas unidades de medida que los datos originales. Dado que está basado únicamente en 2 valores extremos, su valor aumenta conforme aumenta el tamaño de la muestra, ya que aumentan las posibilidades de que aparezcan valores extremos. La desviación estándar es un proceso intuitivo que da lugar a la definición de desviación estándar. Bueno, pues nos planteamos encontrar una medida de dispersión en la que participan todos los datos. Calculamos la diferencia entre cada observación y la media. Y calculamos la media de las diferencias. Dice que el problema sería que la media de las desviaciones respecto a la media siempre es 0.
sobre el proceso intuitivo que da lugar a la definición estándar 2, dice que nos planteamos encontrar una medida de dispersión en la que participan todos los datos. Calculamos la diferencia entre cada observación y la media. Y calculamos el cuadro de diferencia entre cada observación y la media. Calculamos la media de los cuadros de la diferencia, que es lo que se conoce a la varianza. ¿Lo ven acá? El problema de ya dice que la varianza no está en las mismas unidades que los datos originales. Y si hay ese cambio de unidades, maestra, ¿cómo nosotros podemos tener una idea? Entonces estaríamos comparando pera con manzana, si no tienen la misma... No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso, la altura se está midiendo ahí en metros. Cuando hacemos el cálculo de la desviación estándar, es la sumatoria de la media más el resultado de ese elevado al cuadrado. Entonces ya por eso no sería en metros, sino en metros cuadrados. Por eso cambia cuando le elevamos en la fórmula para calcular la varianza. Ok. Maestra, pero ¿qué me dice la desviación en estándar en el método estadístico? ¿Qué me está diciendo? Yo sé en el laboratorio qué me dice respecto a un método. Sí, perfecto. Entonces, sí, por ejemplo, si el resultado, vamos a volver, sí, para explicárselo claramente. Sí, por ejemplo, déjame ir atrás. Vemos que está representada que su acompañante, ella es la acompañante de la media, la desviación estándar. Sí, claro que sí. Entonces, si tenemos que el promedio de edad de los estudiantes era 25 años, la desviación estándar, si nos da 2, nos dice que los estudiantes tienen 25 años más o menos 2 años. O sea, que alguno va a tener 23 y otro va a tener 27. Nos dice cuánto hay por encima y cuánto hay por debajo, en promedio. Eso es lo que nos dice la desviación estándar. Cuando la calculamos con su acompañante, que es la media. Siempre para poder tener desviación estándar tenemos que tener antes la media. La media. Sí, de lo que estamos calculando. Ok, perfecto. Entonces tenemos los percentiles. Los percentiles, si ordenamos los, déjame ver. Los percentiles, si ordenamos los datos de menor a mayor, se define el percentil 1 como el valor que deja a su izquierda el porcentaje del total de observaciones. Los percentiles son 25, 50, 75, se denominan primer percentil. Segundo ya o mediana, que son los resultados medianos, y el tercer cuartil. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. El percentil es el valor de la distribución que deja a su izquierda al 5% de las observaciones. ¿Lo ven ahí? En la primera imagen. Sí, se ve claro, sí. Sí. El percentil es el valor que se deja a su izquierda, por ejemplo. Y en el caso del 95%, es el valor de la distribución que deja a su izquierda el 95% de las observaciones. ¿Lo ven? Perfecto. El 90% de los datos centrales se encuentran entre los percentiles 5 y 95%. O sea, en el espacio que está sombreado en la imagen.
Luego todo esto se va a poder ampliar en los libros y recomendaciones y en la presentación que están, porque sí, sé que hay gente que quizás esto es común, ya lo ha visto en otras clases, en otros escenarios, pero quienes no, pues quizás van a tener un poco que leer un poquito más, pero no se preocupen, las tareas no van enfocadas por ahí. Eh, entonces, hablamos aquí del percentil 25 sobre las medidas de dispersión. Recuérdense que el 25, el 50 y el 75 pertenecen al primer cuartil. Si ordenamos los datos de menor a mayor, el percentil 25 será aquel valor que deja a su izquierda el 25% del total de las observaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Calcular el percentil 25 de las alturas de 12 estudiantes. Pues ahí están las medidas. Dice que el 25% de 12 es 3. Ordenamos las alturas de menor a mayor y seleccionamos aquel valor que deja a su izquierda 3 observaciones. Están ordenadas. Siempre recuerden lo que dije anteriormente. Es bueno organizar los datos de menor a mayor. Y ahí vemos que, como dice, que de las 12 medidas que tienen los estudiantes, el percentil 25 está en después del tercero, pues mírenlo ahí, se ve claramente en el ejemplo. El percentil 25 es 160.0 centímetros, porque está después del tercer nivel. ¿Lo ven? Ustedes saben calcular el por ciento, ¿no? De cualquier cantidad. Estamos ya creo que son las 12, van a ser las 12, ¿verdad? Yo creo, Olga, que la presentación la podemos dejar hasta aquí porque las primeras tareas se cubren con la primera parte. Sí, estoy de acuerdo, porque así también da chance a que para la sesión del miércoles puedan quizá venir con algo de lo que se le ha colocado ahí, leído, revisado, y les sea más fácil comprender estos elementos. Entonces yo creo que podríamos dejar hasta esta parte para entonces que pases a explicar las tareas. Exacto, entonces busco la tarea. Mientras la maestra busca la tarea, me gustaría escuchar cómo se sienten, si se han agotado, si les gusta esta metodología. Nosotras somos un poquito intensas, pero la idea es que ustedes puedan interactuar y que no se nos duerman, como les dije desde el inicio. Y nada, vemos cómo hacemos que esta tecnología que nos ha obligado la vida a asumir para todo, pues sea más digerible. Vamos ahora que la maestra les explique qué es lo que van a estar haciendo. Díganos, maestra. Durante 3 horas nosotros no hemos sentido el tiempo pasar porque ha sido tan entretenido. Ay, qué Ustedes halago. tienen un equipo ahí, All Star, y tienen una dinámica que siempre plantea algo cada vez más interesante y nunca ha decaído la atención realmente. Las felicito como pedagogas. Tienen un sistema interesantísimo, desde la calidad de los videos hasta la excelencia de la presentación en PowerPoint y hasta la dinámica de ustedes. Los 5 minutos de receso era verdad que eran necesarios y uno lo disfrutó. Ay, y sí. realmente 3 horas, increíble. Sí. Y no hemos visto el tiempo pasar, muy interesante. Déjenme decirle que sé que es el mismo sentir de Ranili. Nos sentimos también muy cómodas con el grupo, porque vemos como ustedes retroalimentan, participan, se manejan en el chat también apropiadamente. Y miren que en estos días, con todos estos temas de las clases a distancia, es muy raro encontrar un grupo tan disciplinado. No hemos tenido que estar continuamente, apaguen los micrófonos y todas esas cosas, los que han estado en otras clases. Saben que eso algunas veces genera muchísimas distorsiones, así que de verdad que nosotras les felicitamos. Vamos ahora con la
venia de ustedes a ocuparles unos de 5 a 10 minutos más para que pueda Ranily explicarle las tareas. Sabemos que es hasta el mediodía, ya es el mediodía, pero para que así cuando entren a la plataforma, ustedes puedan saber exactamente lo que vamos a encontrarnos allí y entonces puedan avanzar sin dificultades. Ranily, por favor. Bueno, sí, miren, este es un primer ejercicio que va relacionado a la presentación de la maestra Olga y parte de la que también hemos hecho hasta ahora. Es súper sencillo, esta es una tabla donde tenemos información de 6 individuos participantes en un estudio para determinar la supervivencia a los 6 meses de haber iniciado tratamiento en pacientes con tuberculosis. Entonces, ustedes están viendo ahí que son 6 pacientes donde tenemos información sobre esos 6 pacientes con tuberculosis. Lo único que ustedes van a indicar quiénes son los individuos dentro de esa tabla, quiénes son las variables y quiénes son los datos. Es algo súper simple. La van a ver y van a decir, pues ellos son los individuos, ellos son la variable y eso los datos. Y luego lo vamos a ver en próximo miércoles. El día entero en la universidad. Y yo tirándole foto a la llave para ver si aparece el dueño. Yari, ciérrale el 4 de la teléfono. tarde, antes de irme, antes de entrar a la última clase, decido pararme en un Yani parqueo del Carmen. Bueno. y darle clic. Cuando le doy el cosito, me da para un Melanie, el micrófono. Ciérrale el micrófono, por favor, Ranil. Déjame ver. No se escuchó al no, yo me asusté porque entonces aparece el dueño y piensa que yo robé. Lo vamos a ver ahora. Yo me asusté, yo dije, ¿de quién es ese carro? Le pregunté al parqueador. Maestra, no puede silenciar todo. Sí, siléncialo, Ranil, que parece que hubo ahí. Pregunta ahí en la imprenta. También que íbamos, no lo puedo creer. De Carlos. Cierre los micrófonos todito, por favor. Sí, ella está en eso. Yo, estudiante al fin. Sí. Ellos no me van a decir nada. Ya. Listo. Justo cuando yo había dicho, pero son cosas del en vivo. Ay, no debía haberlo dicho. El síndrome de las 12 del día. Maestra. El síndrome de las 12 del día. Tranquilo, vamos arriba, no ha pasado nada. Sigo con la misma buena impresión, no se preocupe. En el cuadro anterior, maestra, donde íbamos a especificar individuos variables, de repente no entendí. Sí, porque hubo los ruidos. Bueno, por favor, repiten sí, en ese. Y lo repito, miren, esto es como simulando una base de datos. En esa tabla, usted simplemente va a indicar quiénes usted cree que son los individuos, quiénes son las variables, quiénes son los datos. Eso es como para ver si se afianzaron los conceptos de individuos, variables y datos. Es simple. Con esa tabla simplemente usted va a decir, pues mira, de tal a tal son las variables son fulana, fulana, los individuos son tal, los datos es tal cosa. Y luego, no se preocupen porque ustedes van a intentar hacer esas tareas, pero nosotras la vamos a revisar con ustedes en la siguiente clase. O sea, nada se va a quedar en el aire. Nosotras no. Toda la tarea siempre la vamos a ver los resultados con ustedes más adelante. ¿Se entiende? Es simplemente de esa gráfica, de esa tabla, decir quiénes son los individuos, las variables y los datos. ¿Lo comprendió? ¿Cuándo tenemos que entregar la tarea? Es bueno que la hagan antes del miércoles, que es nuestro próximo encuentro. Okay. Esta que estamos dejando hoy. Es bueno que ya está colgada en la plataforma. Así es. Cuando Ranili termine, voy a volver a entrar a la plataforma para que ustedes la vean dónde está. Exacto. Aquí está en presentación, pero la maestra Olga la tenemos ya en Word. Luego la siguiente es indicar quién es la variable de interés y la posición en los siguientes estudios. ¿Vieron el ejemplo que yo traté en la presentación? ¿Quién era variable de interés y quién era variable de exposición? Pues es lo mismo aquí. ¿Se entiende? Pues primero es un estudio de corte, lo van a leer y van a decir quién es variable de interés y de exposición. El otro es un transversal, lo mismo, decir quién ustedes creen que es la variable de interés y quién es la variable de exposición.
Y el tercero es un ensayo clínico. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir quién es la variable de interés y quién es la variable de exposición en esos estudios. El siguiente ejercicio es simplemente indicar la variable, si es categórica o cualitativa. Ustedes y van a decir los posibles valores. El ejercicio mayormente está de variables categóricas. Ustedes van a decir cómo se desglosaría. Vieron que, por ejemplo, cuando hablamos de nacionalidad, decíamos español, dominicano, haitiano, alemán. Pues aquí mismo en hospitales vamos a decir sobre hospitales. El sexo, ya el sexo la tienen del anterior, el peso. Un resultado de citología, un resultado de cultivo, vivo después de 6 meses. Pues ustedes van a decir lo que ustedes consideran y van a decir el tipo de variable que es. ¿Se entiende? Si alguien entiende, puede preguntar y lo revisamos, aunque lo vamos a ver también el próximo miércoles. Y este es un ejercicio para calcular lo que es la media de las alturas. Como ahorita vimos los ejemplos anteriores, vamos a suponer que las alturas en centímetros de 5 estudiantes del diplomado de investigación científica en ciencias de la salud fueran estas que tenemos acá. Vamos a calcular la media de las alturas. Y aquí es similar el estudio, solo que aquí vamos a calcular la mediana. Eso es para ensayar un poco manualmente. ¿Entiendes? Simplemente esas son las tareas que vamos a dejar súper fáciles, cómodas, rápidas. La pueden hacer incluso esta tarde y listo. Y Ranili, por favor, pásame el host para yo entonces mostrarles en la página, la plataforma, dónde está la tarea y qué es lo que esperamos que hagan allí. Ajá. Entonces, dejo que dejarte compartir. Ajá. Y tengo que ir a participante y darte Sí, al lado de mi nombre, entonces pasarme el host. Okay. Donde dice more o más, si está en español. Ajá. Entonces te voy a... Sí, ya estoy ahí. Perfecto. Ya creo que sí. Listo. Bien. Entonces, estimados, para finalizar, les voy a compartir de nuevo. ¿Están viendo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, en la parte de abajo donde dice actividades de aprendizaje, recuerden que ese glosario y ese foro va a estar durante todo el módulo con nosotros. Así que ustedes de hoy pueden empezar a trabajar con esos términos y todo, pero va a estar hasta después del último día, igual con el foro. La tarea que le ha explicado la maestra es esta. Ustedes, salió, déjame entrar de nuevo, que tenía rato sin entrar. Esa tarea es esta. Ahí se le explica que ustedes, esa serie de ejercicios que ella le ha explicado, ustedes la van a cargar en esta parte. A mí no me aparece la ventanita de carga porque soy docente, pero a ustedes le va a aparecer una ventanita para que carguen la tarea. Esa tarea, lo que hemos hecho, voy a volver aquí, es que la hemos colocado en Word. El Word le va a pasar esto que me pasó a mí, le va a decir que si lo carga a su computadora cuando ustedes le den clic, y entonces ustedes van a llenar los ejercicios ahí en el Word y lo van a salvar con su primer nombre y apellido, como muy bien le dice la instrucción. Cuando tengan llena su tarea, entonces ustedes se van aquí al área de tarea del ejercicio y entonces colocan su tarea. Y nosotras la vamos a estar viendo porque de una vez van a aparecer todos ustedes. Ustedes ven la hoja nuestra de calificaciones, va a aparecer su tarea entregada ahí
y nosotras entonces vamos a corregir, retroalimentar y poner la calificación. De modo representativo, esta es una tarea que nosotros estamos pensando, una asignación de 15 puntos del total de la nota, como estímulo para que la realicen. Y como dice la maestra Ranili, es bastante deseable que ustedes la realicen antes de la sesión del miércoles, porque lo primero que vamos a hacer el miércoles es mostrar todos los resultados de esa tarea. Ese es nuestro mecanismo, nuestro método, porque la idea es que todos aprendamos. Entonces no tiene sentido que después de pasado todo esto y que ustedes no nos vean, entonces simplemente ponerles sacó un 5, que no creo yo, por lo que veo ustedes van a sacar 15 todos. Entonces, lo que vamos a hacer es que el miércoles, antes de nosotros retomar el contenido teórico, vamos a presentar todos los resultados de todos esos ejercicios que la maestra Ranili les ha colocado ahí, y así ustedes pueden ir revisando. No quiere decir esto que el que no haya entregado el miércoles no lo puede entregar, pero recuerden que estamos en formación adulta y responsable. Por lo tanto, lo más honesto es que todos trabajemos en esos ejercicios antes del miércoles y no que esperemos el miércoles a que Ranili le dé la respuesta para entregarlo. ¿Está entendido? Maestra, yo traté de bajar el documento en Word que debería estar attached a la tarea de ejercicio de bioestadística día 1 y no encontré nada. No se le permitió. Sí, está colocado. Voy a revisar entonces inmediatamente termine la sesión a ver si hay algún problema, porque yo le acabo de cliquear y como no sé si pudieron ver que de una vez reaccionó y bajó. Pero voy a revisar, me voy a poner en rol de estudiante inmediatamente termine a ver si hay alguna dificultad. Gracias. Así que así lo haremos. Así que le confío en que ustedes van a hacer su mayor esfuerzo en trabajar esto. Si ustedes se dan cuenta, es bastante sencillo lo que hay que hacer ahí, y no porque nosotras estemos habituadas a este tipo de cálculos, sino que les puedo asegurar que ustedes pueden concentrar media hora de su tiempo y pueden con mucha facilidad guiarse poco a poco y hacer el ejercicio. Y el miércoles, entonces, van a afianzar los resultados cuando ya la maestra Ranili entonces le va a mostrar todas las respuestas a cada uno de los 5 ejercicios. Y me gustaría, antes de despedirnos, saber si tienen alguna pregunta, si hay alguna sugerencia que nos pueda ayudar a nosotros a tener las siguientes sesiones sincrónicas de un modo más efectivo. Estamos siempre prestas a mejorar y hacer que nuestro mecanismo pedagogo sea más efectivo cada vez, así que de repente estamos más que abiertas a cualquier sugerencia. Y lógicamente, si tienen preguntas respecto al contenido que haya quedado no respondida en el transcurso de esta mañana, pues es el momento para hacerla antes de despedirnos. No me diga que se nos durmieron. No, hay una pregunta que cuando dice en el ejercicio 1 dice en la última línea, indique quiénes son los individuos, variables y datos. Cuando dice quiénes son los individuos, ¿hay algún señalamiento, algún acotamiento de a qué se refiere con individuos? La población. No sería la población, la población. Es la población. Es la población. Sí, es población. ¿Quién usted considera dentro de esa base de datos? Porque el cuadro es como si fuera un simulacro de una basecita de datos. ¿Quiénes son la población que se están estudiando? Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, estimados? Maestra, la tarea sí se me descargó. Si quieren los compañeros que tienen algún inconveniente, yo lo voy a enviar por el grupo y así tienen acceso al documento. Muy y bien. pueden cargar. Excelente. Perfecto, gracias. Feliz fin de semana. Gracias por todo, maestras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, pasen buena. Gracias a ustedes, excelente grupo. Buen resto del fin de semana. Gracias. Muy bien. Descansen. Gracias.
Igual a usted, maestra. Gracias. Bye.